11 de la mañana con un minuto, querida Vicky. 11 con un minuto. Sí, como avanza la mañana, ya está saliendo, como tú bien lo dijiste, tempranito, a eso de las 9, que iba a salir el sol al mediodía, ya está alumbrándonos Llámame el el sol. profeta del Sí, tiempo. sí, el profeta del tiempo. ¿Y que no va a llover en toda la semana, dijiste? Varios días, 5 días por lo menos sin lluvia tenemos desde ahora ya, que ya no está lloviendo, imagínate. Qué bueno, qué bueno. Imagínate. Por un lado, qué bueno. Así es. Sí. Bueno, oye, conversemos en esta mañana, ¿te parece? Con Cristóbal Archa, él es kinesiólogo, él es parte del integrante del equipo de la UCI del Hospital de acá de Valdivia. Así que imagínate todas las historias que nos puede contar Cristóbal, digamos. Archa, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Y muchas toda la gracias. información que nos traes hoy día en este tiempo, un Sí, poco claro. cansado, un poco agotado, me imagino también, porque ha sido duro, te ha tocado duro. Ayer fue el Día Mundial de la Salud y también, por supuesto, entregamos en nombre tuyo a toda la gente que trabaja en el rubro de la kinesiología, especialmente en esto que es la UCI, que no es fácil, ¿no es cierto?, poder recuperar. Sí, pues, Cristóbal, preguntarte para partir ya de lleno con la entrevista, ¿cuál es el tipo de manejo kinesiológico o kinésico, no sé cómo decir, las dos creo que están bien dichas, que reciben los pacientes de esta unidad de pacientes críticos, digamos? Bueno, nosotros como kinesiólogos hacemos un abordaje que es enfocado en todo lo que son los cuidados cardiorrespiratorios, ¿ya? Y neuromotores del paciente. Esto quiere decir respecto a todo lo que es el cuidado musculoesquelético, la rehabilitación pulmonar, por ejemplo, la atención desde el punto de vista, en conjunto con los médicos, de la ventilación mecánica, la movilidad precoz desde la unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Mover al paciente, sentar al paciente, llevarlo a que vuelva a retomar, digamos, su participación en su rol social posterior a la hospitalización. Ya, perfecto. Y en este tiempo de pandemia me imagino que el trabajo de ustedes se ha visto incrementado. Sí. ¿Sí? Tanto la carga laboral, que por un lado es bueno, ¿cierto? Y hemos tenido un plus, digamos, por así decirlo, en términos de la profesión. Y por suerte se han integrado también muchos kinesiólogos a trabajar al hospital. O sea, estábamos hablando que en cuidados intensivos, que había una UCI el año pasado con un cuarto turno, ahora tenemos 4 UCIs con 4 cuartos turnos, digamos. Perfecto. La forma de manejar, ¿no es cierto?, estos pacientes críticos es diferente cuando uno está por una cosa, digamos, o una patología distinta al coronavirus. En términos generales, el paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, digamos, tiene ciertos perfiles que, claro, hay ciertas consideraciones respecto a la patología, pero desde el punto de vista de la kinesiología nosotros tratamos de enfocarnos más que en la patología, en el movimiento del paciente, como de forma más holística, ¿ya? Ya. En ese sentido, consideramos ciertos elementos por patología con las cosas que hay que tener cuidado, hay que considerar más esto, nos vamos a enfocar en esto, digamos. Pero nosotros, nuestro objetivo final es el movimiento, que el paciente se logre mover, ¿cierto? Que logre respirar por sí solo, con la menor asistencia posible. Ya, Sí. Oye, cuéntame un poquito, ¿qué tipo de atrofias puede tener una persona que no es tratada con un kinesiólogo adecuadamente y que ha tenido que estar, por ejemplo, en una UCI? Claro, bueno, ahí hay un tema enorme que se le llama el DA-UCI, que es una debilidad adquirida en la unidad de cuidados críticos, que se habla como un síndrome, ¿cierto? Que es consecuente de una serie de alteraciones, ya sean metabólicas, electrolíticas, infecciones, el uso de sedantes, drogas para bloquear, ¿cierto?, para poder ventilar al paciente, que finalmente lo que generan es daño a los músculos y a los nervios, ¿ya? En donde el paciente puede incluso quedar, digamos, en una condición de dismovilidad severa, ¿no? Un paciente que no pueda salir de la cama. O sea, ese es el precio que tiene que pagar, digamos, el paciente solo por el hecho de entrar a la unidad, ¿ya? En mayor o menor medida, dependiendo de la condición basal del paciente. Y nosotros, teniendo eso en cuenta ya desde el ingreso del paciente, nos enfocamos en tratar de acelerar los procesos para que lo afecte de la menor manera posible. Claro, perfecto. Estamos conversando hasta ahora del día con Cristóbal Archa, él es kinesiólogo, parte del equipo de UCI, ¿no es cierto?, del Hospital Base de Valdivia. Preguntarte, Cristóbal, después que el paciente ya está dado de alta, ya tuvo coronavirus, ¿no es cierto?, se dio de alta, ¿cuánto tiempo tiene que continuar él en rehabilitación? La verdad, el tiempo va a ser muy variable, va a depender respecto a qué tan secuelado haya quedado el paciente, qué tan grave haya sido el cuadro. Probablemente si estuvo en la unidad de cuidado intensivo fue un cuadro severo, ¿cierto? Y la verdad yo recomendaría que se continúe en terapia hasta que el paciente llegue a su basal, digamos, ¿ya? A su condición previa al ingreso. Eso quiere decir que... Su condición normal, digamos. Exactamente. Claro. Eso quiere decir que si el paciente tenía X rol social, X tipo de participación, logra hacer eso sin ningún problema, ¿ya? Ya. Ahora, en lo que tú has podido ver estos últimos meses, este último año, ¿se logra realmente una rehabilitación, digamos, para llegar a este estado basal que tú dices, o estado de normalidad de la persona? Claro.
Yo diría que la gran mayoría de pacientes, que podamos sí, mencionar, o sea, no les sabría decir un porcentaje exactamente, pero ¿Ya? yo creo que la gran mayoría logra cambios significativos. Yo los veo más que nada en una etapa aguda, digamos, posterior a que el paciente se desvincule de la ventilación mecánica, por ejemplo, o pasa de la unidad de cuidado intensivo a un servicio más básico. Ya lo toma otro equipo de profesionales, igual hay contacto, oye, ¿cómo va el paciente? ¿No? ¿Está logrando este hito? ¿Ya está caminando? Eso te iba a preguntar porque yo he visto, me ha tocado ver personas que de repente postean en las redes sociales y dice, después de un COVID, dice, aprendiendo nuevamente a caminar. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Sí, a ver, estuvo 20 días en una clínica, ¿cómo es Claro, y tan, además tan, que como tanto que el nos nivel? dicen que el coronavirus es como un resfrío, entonces... Claro, entonces, ¿cómo es tanto el nivel de atrofiación no sé si es la palabra está bien, de tus músculos, de tu cuerpo, que tienes que volver a caminar, aprender cómo volver a caminar? Claro. Es que el espectro es tan grande que ¿Ya? para algunas personas puede ser desde un resfrío hasta ser asintomático, un cuadro muy severo que requiere manejo intensivo, digamos, y ahí está este tema del DAUCI que conversábamos, que es este síndrome de debilidad adquirida en la UCI, donde efectivamente el paciente hay que enseñarle desde la movilidad en cama hasta que pueda hacer sus actividades personales de aseo, higiene, todo, que se hace en conjunto con un equipo, digamos, fonoaudiólogo, terapeuta, enfermería, los técnicos auxiliares, todos enfocados en sí. que el paciente vuelva a hacer estas cosas. Bueno, es cierto, porque si tú te pones a pensar muchas veces, uno mismo ha estado en cama por una cosa sencilla, 1, 2, 3 días, y de repente te paras de un rato a otro y el cuerpo no te reacciona inmediatamente, por más pocos años que tengas, igual como que te... Algo pasa. Igual como que te llegas a marear un poquito o algo te pasa Sí. en el cuerpo cuando te paras muy de golpe y has estado mucho tiempo en reposo. ¿Sabes qué? El tema de la kinesiología siempre se ha vinculado bastante como al tema deportivo, ¿no es cierto? Como al tema más que nada Claro. de rehabilitación de personas, pero como que esta profesión ha cambiado un poco su perspectiva en este último tiempo, ¿no es cierto, Cristóbal? Sí, o sea, la verdad la kinesiología intensiva y en cuidados intensivos existe ya hace muchos años. De hecho, creo que en Chile la Sochimi lo integró ya formalmente en las guías aproximadamente como en el 2004, si no me equivoco, ahí me corrigen si no. Pero se ha dado a conocer, o sea, la pandemia en ese sentido ha jugado un rol donde, claro, la sociedad o la población que no estaba informada de esto dice, chuta, ahora Sí. hay un kinesiólogo en la unidad de cuidado intensivo. ¿Y qué hacen? Porque muchos me dicen, no, tú eres kinesiólogo, haces masaje. Claro, kinesiólogo Pero, como masaje, claro, como algo más o estético. rehabilitación deportiva, ¿cierto? Sí. Que hacen una unidad de cuidado intensivo donde el paciente está sedado, está con muchas drogas, está con bloqueo neuromuscular, es decir, que no se puede mover, no está consciente. Entonces ahí hay una serie de cosas que ha sido un plus, ¿cierto? Y exponencialmente ya estamos empezando a trabajar en eso. Y no solamente en el tema de la pandemia, porque yo, fíjate que otra vez, hace un tiempo atrás, me tuve que realizar una cirugía, y antes de la cirugía y después de la cirugía me recomendaron que tenía que tener sesiones con un kinesiólogo. Entonces yo decía, el kinesiólogo nunca había estado metido en una cirugía, porque uno ve otras cosas, pero no, ahora ya como que ustedes están integrados en un equipo para de poder, salud, de salud integral, digamos. junto con, no sé, Claro. con ayer teníamos la invitación del terapeuta Terapeuta ocupacional, también. es como todo, es un todo hoy día. Sí, ¿no? El trabajo ha sido 100% en equipo y, o sea, yo lo encuentro fantástico, cada vez estamos más integrados con enfermería, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, los médicos, se ha ido reconociendo las labores de cada profesión, que todos Excelente. tenemos mucho que aportar, los técnicos, los auxiliares, o sea, nuestro equipo yo encuentro que es un 7, la verdad. Sí, desde tu punto de vista de como kinesiólogo profesional, especialista, ¿no es cierto?, en cierto tema de salud, ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajar en la UCI, ¿no es cierto?, con estos pacientes COVID que, claro, algunos uno los ve, los trata de rehabilitar, algunos después al otro día ya no están, ¿no es cierto?, que mueren. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia de forma profesional primero y después un poco personal? Claro, desde el punto de vista profesional, sin duda ha sido muy desafiante. ¿Ya? Ha habido que ponerse, digamos, a la altura de la situación, estudiar mucho, hacer cursos de postítulo, digamos, enfocados en poder dar lo mejor que uno puede dar para estos pacientes. Desafiante también en términos de mayores horas de trabajo, turnos bastante extenuantes y desde el punto de vista personal también es sí. una carga emocional grande, ¿cierto? Donde uno quizás está viendo ciertas situaciones. Algunas un poco tristes, ¿cierto? Donde finalmente estamos viendo personas que están en una situación un poco traumática, claro. crítica, ¿cierto? Y también quizás nos deja un poquito el pecho apretado al final del día de que cómo los vamos a ayudar. Se ha leído en la prensa varios días, en la prensa valdiviana, en la prensa local, que en el hospital ya no quedan camas UCI. Lo que queda muy poca. O que quedan muy pocas. ¿Es tan así? ¿Es tan complicado el asunto? ¿Es tan así como uno lo lee en la prensa que no hay prácticamente camas UCI en estos momentos en el hospital? Claro, desconozco cuál es el porcentaje de ocupación de camas en este momento, porque es muy dinámico, digamos. Sí.
Pero sí, el hospital ha hecho un esfuerzo enorme por seguir abriendo camas críticas, ¿cierto? Como les decía, el año pasado tenían una unidad solamente de 10 camas, y ahora se creó la UCI 2, la 3, la UCI pediátrica también pasó a ser UCI 4, entonces ha crecido exponencialmente, ¿ya? No sé si al punto a que están con el dilema en la última cama, lo desconozco, pero o sea, el llamado es a cuidarse para no llegar a eso probablemente. Cuando dices que es bien dinámico, es como que el recambio de pacientes, digamos, paciente, ¿cuánto es el promedio que estará una persona que está en la UCI y que está con coronavirus, el promedio de estadía, digamos? O sea, es extremadamente variable dependiendo de la gravedad, ¿ya? Ya. Hay pacientes que pueden estar una semana, 2 semanas, 3 semanas, pacientes que lamentablemente se quedan, por así decirlo, pegados en la unidad, ya que no se les puede ir retirando el soporte porque el cuerpo simplemente no lo tolera. No reacciona, Exacto. no tolera. Así es. Claro. Cristóbal, ¿y tú, Cristóbal Archa, cómo llegas a tu casa después de un turno? ¿Cómo te sacas toda esa angustia? Porque tu corazón debe angustiarse muchas veces, no poder hacer más de lo que puedes hacer o en ese minuto. ¿Cómo te liberas un poquito? ¿Cómo es tu forma de desestresarte de esto que es tu profesión, que tú amas, que te gusta, pero que en el fondo igual ha cargado un poco tu sentimiento en algún minuto? O sea, yo la verdad, y me imagino que la mayoría de nosotros tratamos de no llevar esto tanto a la casa, ¿cierto? Para no generar más angustia. Sobre todo cuando hay familia, Exacto. niños, Me imagino. claro, es difícil. Pero uno sí tiende a veces, por ejemplo, con los colegas del mismo equipo, que hay muy buenos lazos, quizás hacer catarsis con ellos, ¿cierto? Conversar, desahogarse. Llorar. Sí, y Sí, ver claro. efectivamente, en realidad, qué es lo que vamos a entregar y lo mejor que podemos hacer enfocado en el paciente. Me parece. Perfecto. ¿Cuántos kinesiólogos están trabajando Sí, actualmente? eso te iba a preguntar lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. En la unidad que estamos nosotros, Sí. que es la 3, estamos con 8, ¿ya? Que son 2 cuartos turnos, pero nos Ya. dividimos de manera que siempre hayan 2. Entonces rotamos cada 12 horas, Ya. porque esto es un trabajo día y noche. Sí, ¿ya? día y Son noche. 24/7, hay 24/7, cobertura de todo el tipo de profesiones. Ahora, por ejemplo, estás fuera del turno, llegas en la noche, Claro, y hay 2... hasta mañana en la mañana, o hasta Exactamente. mañana en la noche. Son turnos Sí. de 12 horas. De 12 horas, imagínate. De 12, son de 12 horas. ¿sí? Así es, pues. No Bueno, es menor. nosotros te queremos dar las gracias, ¿no es cierto?, por haber venido a nuestro programa el día de hoy. Ya, pero con esta antes de irte, información. me gustaría que Creo nos que es la diéramos- primera persona que trabaja en el hospital que trabaja justamente en la UCI. En la UCI. Me da la sí. sensación que es la Y nos gustaría así Sí. que tú le hagas un llamado a tu cámara acá para la gente Primera que te línea está viendo. total, La entonces. primera línea. Quisiera un llamado a la gente, como lo hemos pedido muchas veces, como hemos escuchado muchas veces que se le ha pedido a la gente de la primera línea, que haga un llamado a la gente a cuidarse. Claro, sí, ¿no? El llamado es a informarse por medios objetivos, ¿cierto? Cuidarse, idealmente vacunarse, ¿cierto? Apoyar las campañas que se están realizando, el cese tabáquico, ¿cierto? Los hábitos de vida saludables y tratar de que juntos podamos llegar a una solución próxima. ¿Te ha parecido bien la campaña de vacunación? Que ¿Cómo se ha llevado hasta ahora? Dejando de lado la cantidad de contagios que es gigante, Claro, pero sí. la campaña de vacunación ¿te ha parecido bien? Sí, o sea, yo creo que los esfuerzos están, ¿ya? Quizás no soy el experto en políticas públicas de salud como para hacer una crítica al respecto, pero yo creo que se va por un buen camino. Ya por un buen camino, listo. Cristóbal Archa, entonces, junto a nosotros, parte del equipo de la UCI, de la sección número 3, ¿cómo era? Sí, UCI 3. Y hay 4 UCIs actualmente ahora en la película. Imagínate. Cariño para tus Sí, compañeros. gracias por entonces. estar junto a nosotros. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Vicky, vamos a una pausa cortita. A Sí. la vuelta tenemos una sección nueva, además. ¿ah? Sí, una sección interesantísima. Atención, toda la gente Sí. que quiera conocer de aquellos que se han ido alguna vez del sur de Chile, que están viviendo en otras partes, en otros países, y hoy día quieren contarnos cómo es su vida afuera. Hacedores de patria, ya bien. Hacedores de Patria, contacto hoy día con Estados Unidos. Estados Unidos, En ¿sí? vivo y en directo, por supuesto. Quédese, por supuesto, en la sintonía de Canal 43. Buenos días, Valdivia. Ya volvemos.